Gracias, Yago. Listo. Ustedes coméntenme si ya pueden ver ahí la pantalla. Listo, ya está compartido. Bueno, ya sé que vas a compartir. Listo, listo. Ok, muy bien. En esta noche quiero compartirles brevemente acerca de la adversidad y el propósito que podemos ver a través de la escritura que hay a través de la adversidad. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra vida pasa a través de circunstancias complicadas, a través de circunstancias difíciles? Cuando esto sucede en nuestra vida como hijos de Dios, no es una situación que digamos, pues es que es normal, o es una situación que, bueno, pues hay altas y bajas y pues listo, ¿no? No, todo tiene un propósito cuando estamos en Dios, todo tiene una situación o una adquisición de madurez, de carácter, de muchas cosas que pueden traer la adversidad. Y bueno, quisiera ver a la luz de la escritura algunas de las cuestiones que trae positivamente la adversidad cuando atravesamos con ella y nos confrontamos con ella de acuerdo a la escritura. Como siempre, si tienen alguna duda, por favor, abran su micrófono porque al estar compartiendo no puedo ver sus manitas, pero abran su micrófono y con toda confianza interrumpan para poder eh, contestar alguna duda o algún comentario que tuviéramos. Muy bien. Quisiera que tuvieran ahí lista su Biblia. Vamos a ver algunos versículos. Eh, si algunos de ustedes me pueden ayudar mientras tanto. Hay algunos que van a estar en pantalla, hay algunos otros que les voy a pedir que me ayuden, así que estén listos. Muy bien. En Juan 16:33, el Señor Jesús nos dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Él les estaba hablando de todas las cosas que habían de venir después de su muerte, muchas de las cosas que iban a afrontar en el futuro, y pues muchas de estas cosas despertaban en los que las personas que oían al Señor Jesús, pues cierto temor, cierta incertidumbre, cierto dejo de, cómo que vas a morir? Sí, tristeza, muchas cosas, pero Dios les decía, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En otra versión dice, mas confiad, yo he vencido al mundo. Literalmente el Señor Jesús nos dice, van a ser afligidos, en este mundo afrontarán aflicciones. Él no nos dice, van a estar en un lecho de rosas, así que se la pueden llevar bien tranqui, ustedes solamente tengan fe. No, todo lo contrario. Él dice que por causa de su nombre vamos a ser perseguidos, vamos a ser incluso asesinados. Esto no lo vemos tan cercano. Nosotros que vivimos en un país relativamente en paz, en el cual se nos da una cierta libertad de culto, pero hay muchos hermanos que sufren en este momento, por ejemplo, en los países musulmanes, sufren persecución por causa de creer en Cristo y son asesinados, literalmente, por creer en nuestro Señor. Sin embargo, ahí, aún más ahí, ellos se toman de la mano del Señor Jesús y saben que Él ha vencido y saben que les espera una recompensa gloriosa. Sin embargo, podemos trasladar un poquito esto a nuestro día con día y saber que el dolor tiene un propósito, saber que el dolor, además de ser parte de la vida, es un sufrimiento que por una u otra razón está pues siempre presente. Realmente eh, hay frases por ahí que dicen que el día de nuestro nacimiento simple y sencillamente marca el inicio de nuestro camino hacia la muerte. Y es cierto. Sin embargo, debemos procurar llevar esta vida
conforme nuestro Dios nos lo ha mandado. Ahora bien, no toda la adversidad es dolor en nuestra vida. Perdón, no toda la adversidad o el dolor que hay en nuestra vida es causado por el diablo. Muchas veces tendemos a ser un poco legalistas, ser un poco, pues, cuadrados y decir, ay, es que hay un espíritu de esto, hay un espíritu de lo otro, siendo que no es cierto. Te enfermaste porque te saliste a festejar en la victoria de México allí un rato en el aguacero, en el agua fría, y pues te vas a resfriar. No es que se haya metido por ahí un demonio de tos, definitivamente no. Todas estas situaciones son causadas en nuestra vida con una razón. A veces el dolor o la angustia que nos ocupa o que viene a nosotros es consecuencia de tomar decisiones erróneas o de poner nuestra confianza en donde no debemos. ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza en la tarjeta de crédito? Pero eso implica comprometer nuestro futuro. Y decimos, ay, pues es que sí puedo pagar las mensualidades de esa moto, sí puedo pagar las mensualidades de 48 meses de esa tele de 110 pulgadas, que me ocupa toda la pared y no puedo ni ver bien, pero ahí está la tele enorme. Eso compromete nuestro futuro y no sabemos si en una situación de repente vamos a necesitar algunos recursos que deberían estar por ahí guardaditos, destinados a alguna emergencia, pero los estamos ocupando en otra cosa. Entonces, ahí estamos tronándonos los dedos. Sabemos que la mayor parte de la adversidad en nuestra vida no viene por esas situaciones externas. Dice, lo vamos a leer más adelante, que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, entre nosotros, sino contra principados y potestades. Y muchas de estas, perdón, no, ya me fui con otra cosa. Muchas de las decisiones que tomamos tienen consecuencias a futuro. En este momento no las estamos viendo literalmente en el presente, pero si tomamos decisiones como estas que les comento de comprometer nuestro dinero a futuro, pues suele haber consecuencias a veces muy complicadas. Muchas veces vamos a leer el libro de Job y a veces sí hay situaciones que son causadas y hay calamidades que sí son causadas a través de Satanás. ¿Por qué? Porque recibimos una especial atención de parte de las huestes del mal, porque somos hijos de Dios. Simple y sencillamente por ese hecho de ser hijos de Dios, estamos siendo bombardeados también por diversas cuestiones del enemigo. Me gustaría leer, por favor, Job 1 del 1 al 3 y 5 al 11. Quien pueda ayudarme, Job capítulo 1, versículos 1 al 3 y del 5 al 11, por favor. Quien los tenga por ahí. ¿Alguien, alguien? Job 1, del 1 al 3 y 5 al 11. A ver, yo te ayudo. A ver, por favor. Del 1 al 3 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Y luego cuál me dijiste? Del 5 al 11. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo,
de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así es. Entonces, dice ahí en la versión, la nueva traducción viviente, que él, en el primer versículo, que él era íntegro e intachable y que temía a Dios y vivía apartado del mal. Esto es admirable en una persona que no vivía bajo la gracia. Es más, ni siquiera bajo la ley. Todavía no se escribía ni siquiera el primer libro de la Biblia cuando vivía Job. Esto es de admirarse realmente. Y después de su caída, Satanás, pues ya no busca quién se la hizo, sino quién se la paga. Y a través de la escritura estamos viendo constantemente el ataque de Satanás hacia los hijos de Dios, una y otra vez, desde el Edén, desde la caída del hombre, a través de absolutamente toda la Biblia, incluso con el mismo Señor Jesús. Ahí está el diablo, ahí está duro y dale, tratando de hacernos caer, tratando de hacernos el mal. Si él pudiera verdaderamente hacerlo, se nos aparecería a cada uno de nosotros y nos eliminaba. Si él pudiera hacerlo, porque él necesita el permiso de Dios para hacer las cosas que hace. Y eso está aquí escrito, aquí lo vemos. Después de esta plática, el señor le dice: sale pues, te doy permiso de que extiendas tu mano y dañes sus pertenencias, dañes lo que él tiene, pero no le toques a él. Es la primera parte de lo que él hace. Entonces va, ¿y qué pasa? Sabemos que Job pierde absolutamente todas sus propiedades, y aquí vemos, así como lo narra la escritura, que Elon Musk le quedaba pero bien cortito. Dice que era muy bendecido y todas las posesiones que él nos describe, dice que tenía muchísimo más que todos los orientales. Es decir, que en la tierra no había persona más rica que Job, y era una persona admirable. Quiero que tengamos eso en cuenta. Él, cuando esto sucede, pues imagínense todo lo que empezaron a hablar de él. No había obviamente redes sociales, pero ya me imagino los chismes. Uy, ¿en qué andará Job? Que mira lo que le pasó. Vinieron unos tornados y se llevaron a sus hijos, se murieron, todo lo que él poseía murió. Uy, no, pues este cuate, quién sabe en qué pasos anda. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza del hombre, pensar de esa manera. Ahora bien, el enemigo se las ingenia para atacar el corazón de Dios mismo a través de nosotros, porque somos su posesión más querida. Hablando en términos de todo lo que Él hizo, todo lo que Dios hizo a través de Jesús para que nosotros decidiéramos estar con Él. Lo más valioso para Dios, cambiemos un poco los términos, lo más valioso para Dios somos nosotros. Y Dios nos advierte que tenemos un enemigo, y ese enemigo pues no va a estar quieto y va a estar siempre sobre de nosotros tratando de hacernos daño. Voy a volver a compartir. Bien, dice Efesios 6 del 10 al 12. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. En otra versión dice contra sangre y carne,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que debemos saber, hermanos, que Satanás es una persona muy real. Es un personaje y es un ser que sí existe. En algún momento estuvimos en alguna iglesia en la que el pastor, y él nos lo comentó así abiertamente, dice, a mí nunca me van a escuchar predicar del diablo, ni de Satanás, ni del infierno, porque yo prefiero eh, hablar de las buenas nuevas de Dios, del evangelio, de hablar cosas que ayuden a la gente a salir adelante, a ir adelante en su vida espiritual, pero no quiero infundir miedo en ellos, no quiero meterles situaciones en que pensar, en que estén pensando en ver demonios por todos lados. En lo personal sí pienso que es un error, porque sí hay que estar avispados, hay que estar enterados y hay que conocer a nuestro enemigo. Satanás es un ángel destronado. Él probó las alturas de Dios. Él probó la misma presencia de Dios. Dice la escritura acerca de él mismo, querubín protector. Las más altas, una de las más altas jerarquías de ángeles son los querubines. Y él estaba prácticamente al lado de Dios dirigiendo la alabanza y la adoración. Por eso también él pervirtió la música. Pero debemos de entender que eso en donde él estaba y que volteaba a ver hacia un ladito y decía, pero ¿por qué carambas nada más él va a tener la gloria? Yo también la quiero. Yo también quiero ser alabado y adorado. Y eso que envaneció su corazón fue lo que lo hizo caer. Pero entonces su propósito ahora va a ser destruir aquello que más ama. Aquello que Dios más ama somos nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos comprados a precio de sangre, a precio de la humanidad del Señor Jesús, quien no tuvo pecado, no tuvo mancha. El enemigo también puede atacar nuestra salud, pero Isaías 58 nos muestra cómo Dios nos sana a través del sacrificio de Jesús. El diablo también puede atacar nuestras finanzas, así como Job. Él perdió absolutamente todo, pero entonces viene Dios y él nos dice en Joel 2, 25 al 26, aquí lo tenemos en pantalla, yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envía contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes y nunca más será avergonzado mi pueblo. Quiero que pongamos atención en una cosa muy interesante. Después de leer el libro de Job, si ponemos un poquito de atención a los detalles, como yo siempre digo, en los detalles están las cosas más preciosas que podemos encontrar. Vemos que Job nunca se enteró de lo que pasó. Él pasó por la pérdida de sus posesiones, la pérdida de su familia, la pérdida de su salud completamente. Vinieron y sus amigos se lo hicieron como quisieron. Su esposa, ¿qué le dijo? Ya, bendice a tu Dios y muérete. No sé, yo creo que ella también estaba desesperada de toda la situación que estaba viendo. Aún después de todo eso, Dios nunca le dejó saber qué fue lo que había pasado. Nunca lo supo. Entiendo que tal vez hasta su muerte y hasta que él estuvo en el seno de Abraham, él comprendió. Sin embargo,
nunca lo supo, nunca Dios se lo mostró, nunca Dios se lo reveló. Y así muchas veces estamos nosotros, estamos a ciegas, estamos navegando por instrumentos. Esa frase es muy usada cuando un piloto tiene enfrente de sí una tormenta y no ve absolutamente nada. Entonces empieza a fijarse en la altitud, en la velocidad del viento, en cómo están sus motores y empieza a navegar por instrumentos. A ver, yo tenía que ir hacia el noreste, tantos grados para acá, tanta altitud, etcétera. Ahí voy. Y así empieza a avanzar el avión. Así estamos muchas veces nosotros en nuestra vida. No sabemos para dónde. Está completamente nublada nuestra visión. No tenemos certeza. Pero es ahí donde el Espíritu Santo y lo que sabemos en Dios y nuestra confianza en Dios es lo que nos hace navegar y es lo que nos hace ir a puerto seguro. Si el día de hoy tal vez nuestro pastor nos visitara y nos preguntara, llega y pues, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? Pues vengo a orar por ti porque pues has faltado un poquito a la iglesia, sé que has pasado por algunas situaciones difíciles, has estado enfermo, has tenido una situación económica complicada. ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué le responderíamos a nuestro pastor? Suponiendo que Isaac llega allá a su casa de cada uno de nosotros. Hay veces que nuestra herida es muy profunda o nuestra situación es muy complicada. Y hay veces que precisamente a través de esta nubosidad que tenemos enfrente, no sabemos y no entendemos. Y a veces hasta sentimos que no somos merecedores ni siquiera de la gracia de nuestro Dios. Hay veces que eso mismo nos lleva a decir, híjole, pues es que no sé, a lo mejor hay pecados ocultos que ni yo mismo entiendo, ni yo mismo sé, que me están estorbando, ya se los entregué a Dios, pero sigo en la misma situación. No entiendo, no entiendo y a lo mejor siento que incluso no soy merecedor del amor de Dios, no soy merecedor de su gracia. Puede llegar a suceder y muchos se sienten de esta manera. Sin embargo, la adversidad en nuestra vida tiene un propósito para llevarnos a conocer varias circunstancias en las cuales podemos ser más maduros y es lo que Dios nos quiere llevar a hacer, tener madurez en Él, tener solidificación en Él, ser concretos en nuestra vida y estar seguros en la roca que es Cristo para avanzar. Y entonces el Señor va a venir y nos va a decir, bien, vas bien, entendiste, estás comprendiendo lo que yo quiero hacer en tu vida, que a pesar de las circunstancias que están alrededor de ti, tú estás yendo adelante confiando como debe de ser. Hay algunas recompensas en cuanto a la adversidad. ¿Alguien me puede leer, por favor, Marcos 2, 3 y 4? Marcos 2, 3 y 4. Marcos, ¿qué, Philip? Marcos 2, versículos 3 y 4. Los leo yo, hermano. Adelante. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Gracias, Pepe. ¿Alguien quiere amigos así? Yo sí. Que no sean solo los amigos de que salimos a jugar cascarita ahí en la cuadra, ¿no? ¿No? Si te van a tocar, ay, le da permiso de salir a jugar un ratito. ¿Quiénes no queremos amigos así que se mueran en la raya por una situación? Y creo que muchos hemos experimentado también tener amigos de ese calibre. Fueron y destruyeron el techo de la persona en donde estaba Jesucristo enseñando.
Subieron a su amigo que estaba paralítico y lo bajaron ahí para que Jesús lo ministrara. Aquí podemos ver que la adversidad revela el verdadero carácter de tu círculo de amistades y de la gente que te rodea. ¿Cuántas veces mandamos ahí nuestro en el chat de oración de la iglesia? Hermanos, ayúdenme a orar por esto, tengo esta circunstancia. Y de inmediato sentimos que la iglesia nos está apoyando, que la iglesia está orando por nosotros. La adversidad revela el círculo de amistades y sobre todo el corazón de la comunidad en la cual estamos, que por supuesto pues siempre debería estar dispuesta, ¿no? Somos un mismo cuerpo, dice el Señor, dice Pablo, y a través de ello, de, a través de ello, eh, Dios hace también la obra. A través de la misma iglesia, Dios hace la obra. Aquí, la recompensa número 2 de la adversidad es que te hace cuidadoso y atento para ser correcto y preciso en cómo avanzar adecuadamente en tu vida. Te hace encontrar los puntos débiles en los que necesitas ayuda y debes trabajar. Aquí el ejemplo es el libro de Ruth. No vamos a leer todo el libro, pero les platico así rápidamente. Ruth se murió su esposo y al morir su esposo, su suegra que vivía con ellos se decide regresar a Israel, el cual era su pueblo. Y Ruth le dice, yo te acompaño. No, pero ¿qué vas a hacer? Tú aquí tienes tu tierra, aquí es donde tú vives, aquí tienes posiblemente familia. ¿Qué vas a hacer allá conmigo? No, 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 yo te amo y te voy a acompañar por amor también del que fue mi esposo. Para no hacerles el cuento largo, Dios la bendice, Dios bendice a Ruth y a través de los consejos de su suegra, ella comienza a acercarse a Boz, que fue el hombre que la redimió a través de algunas de las leyes judías en las cuales él tenía la posibilidad de redimirla a ella por haber sido familia y al final termina siendo su esposa y al final terminan siendo los abuelitos del rey David. Boz y Ruth fueron los abuelos del rey David. Aquí lo importante, lo interesante es, aparte de la decisión de Ruth de seguir a su suegra, cómo ella fue tomando el consejo y hacía exactamente lo que su suegra le decía para agradar el corazón de este hombre y que él la pudiera redimir. Entonces, la adversidad, o sea, se murió su esposo, había hambre en esa tierra y ella decide seguir a su suegra. Entonces, todas estas adversidades la hicieron a ella entender que a través del consejo de su suegra ella iba a avanzar y así fue. Hey, la recompensa, la recompensa 3 de la adversidad. Creo que me faltó esa. Discúlpenme, hermanos. La recompensa 3 de la adversidad, aquí me desalté hasta el 4, no sé por qué. Un segundito, por favor. Sí, discúlpenme, hermanos. Les comento acerca de la recompensa número 3. La recompensa número 3 nos hace humildes para reconocer nuestra incapacidad y dependencia absoluta para cualquier cosa que necesitamos vencer en Dios. Aquí el ejemplo es el libro de Esther, el cual tampoco vamos a leer todo, pero les platico rápidamente de qué trata Esther. Es una telenovela que ni Televisa, pero aquí Esther llega a ser una de las favoritas del rey. Esther fue una de las esposas del rey Asuero y
ella se da cuenta de un complot que tenía uno de los ministros del rey para destruir a los judíos. Y bueno, los judíos han estado, aquí vemos también la mano diabólica de Satanás para intentar destruir al pueblo de Dios. Él, a lo largo de la historia, si analizamos un poquito objetivamente la historia, vemos que ha habido muchos intentos, pero muchos intentos de acabar con el pueblo de Dios, el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque la promesa era que el Redentor, el Mesías, iba a venir a través del pueblo de Israel. Entonces hubo muchos intentos de acabar con todos ellos y a la fecha, aunque el Mesías ya vino, como les decía al principio, ya no ve quién se la hace, sino quién se la paga. Entonces, ¿qué sucedió? Eh, la reina Esther, que era judía, se da cuenta de esto. Pero ella pudo haber dicho, pues yo ya soy reina, ya tengo todo aquí en palacio, ya para qué me preocupo. Pues sí, ahí el pueblo, pues a lo mejor pues, se van a echar uno o dos, pero no pasa nada. Ella fue sensible, ella fue humilde y reconoció también la incapacidad para hacer algo. Fue y tomó consejo con uno de sus tíos y le dijo, oye, me estoy enterando de esto, ¿qué hago? Y ya le dice, mira, las leyes dicen que tú puedes acercarte al rey y si él te extiende tu cetro y tú tocas la punta de su cetro, es que puedes hablar en su presencia. Y entonces, primero, hazle una gran cena, hazle un gran banquete y también invita a este canijo que quiere masacrar al pueblo y ahí tú le vas a descubrir el plan de este hombre. Entonces, pues es lo que ella hace. Y aquí vemos cómo también, en medio de esta adversidad, ella reconoce su incapacidad para hacer algo y ella pide un consejo y viene el consejo sabio de parte de Dios a través de su tío y puede rescatar completa y absolutamente al pueblo de Israel. Esta también es una recompensa de eh, de la adversidad. La recompensa 4 de la adversidad, si alguien puede ir buscando Hechos 12, del 1 al 11. La adversidad te acerca a Dios en la intimidad, ya que vuelves tu rostro en oración a la intercesión hacia quien tiene todo el poder para transformar las circunstancias de tu vida. Si alguien me quiere leer, por favor, Hechos 12, 1 al 11, rapidísimo. Ok, Hechos 12 del 1 al 11. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Mientras la iglesia estaba orando, Pedro
milagrosamente a través de un ángel fue liberado de la cárcel. No sé cuántos de ustedes han tenido la gracia de parte de Dios de ver ángeles, de ver un ángel orando o simplemente ver un ángel. Es una experiencia increíble. Yo creo que dice ahí la escritura que Pedro volvió en sí. Seguramente él pensó que estaba soñando porque pues, digo, pues, estaba viendo un ser espiritual, estaba viendo un ángel y de repente pues, se encuentra ya en medio de la calle libre, etcétera. Eh, Dice que volvió en sí. Estoy seguro que él dijo, estaba yo soñando, pero cuando dice, verdaderamente soy libre, mientras él era liberado, fue a través de la intercesión de la iglesia. La iglesia estaba orando y esto sucedió. No debemos de minimizar el hecho de que la oración tiene poder. No debemos, pues, descartar el estar presentes en estos servicios, en estas reuniones, porque verdaderamente la intercesión es poderosa. Muchos desdeñamos el orar, muchos desdeñamos y hacemos de lado, ay, pues sí, es la oración, pero ¿qué tiene? No, no pasa nada si no me subo al Zoom. Sí, pero hermanos, y hay veces que los tratamos de convencer, ay, hermano, mira, es una hora, ¿qué te cuesta? Pero es que es verdaderamente importante y Dios, vez tras vez en la Escritura, nos revela cómo a través de la oración Él hace cosas, a través de la intercesión Él hace cosas. Dios responde. Es muy, muy importante que como iglesia intercedamos. Muy importante. Y este es uno de los ejemplos de cómo Dios obra en medio de la intercesión. Por eso les animo de verdad a que no faltemos a estas reuniones y ojalá y fuéramos muchos de veras, porque eh, si bien es cierto que no es cuestión del número, sino de la intención del corazón, cuando dice Jesús, en donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, pero no es la cuestión de que seamos poquitos, sino de que es la intención del corazón. Pero por supuesto que también el número importa y entre más seamos, entre más estemos intercediendo por una causa, de verdad que la oración es más poderosa. Recompensa 5 de la adversidad. La adversidad usualmente es la zona de entrenamiento de la vida para la cual tu propósito ha sido definido. Primero de Samuel 17, 34 al 37, me voy a permitir leerlo. En esta escena están allí en el campo de batalla y están por enfrentarse a Goliat y Saúl le está tratando de prestar su armadura a David, que estaba bien flaquito, que estaba bien ñanguito. Hagan de cuenta Morita, ahorita de 17 años, así todo flaquito, pero qué gigante. Eh, Así estaba tratando de ponerle su armadura a Saúl, que medía casi 2 metros. Y David le responde, bueno, David no se la quiso poner, le estorbaba para caminar. Y le dice Saúl, híjole, pero pues ¿cómo te vas a salir así a enfrentarte a Goliat, que es hombre de guerra desde su juventud? Es decir, tiene entrenamiento militar y no, 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 ¿para qué te arriesgas? Entonces David le responde a Saúl, versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ni siquiera le dice era pastor de mis ovejas, o sea, era pastor de las ovejas de su padre, las tenía encargadas. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esta parte de la escritura es muy interesante porque
Bien David pudo haber decidido, chin, ya se llevó la ovejita. No, pues me resguardo con las demás y ni modo, pues le voy a decir a mi papá que se asomó un león y pues ni modo, se llevó una de las ovejas. ¿Qué iba yo a poder hacer? Se asomó un oso y no era el oso Yogi y se llevó a mi ovejita. Ni modo. Pues, ¿por qué me voy a andar arriesgando a a que me hagan una herida? Él estaba completamente solo, solo. Él podía haber tomado esa decisión, pero él tomó la decisión de ser valiente y de salir detrás del animal, detrás de la fiera. Dice, iba yo tras él, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Le quitaba la ovejita y lo mataba. Dice, y si se ponía rejego, me lo echaba al plato. Él entendía que las batallas que él había librado solo y que Dios había estado con él habían sido el entrenamiento para ese día. La adversidad usualmente es la zona de entrenamiento de la vida para la cual tu propósito ha sido definido. ¿Para qué nos está entrenando Dios el día de hoy que estamos en la adversidad? No lo sabemos, pero en algún momento vamos a enfrentar al gigante y sabemos que las decisiones que hayamos tomado van a pesar. De una u otra manera, van a pesar y van a ser las que dicten el resultado de ese momento en que vamos a revelar nuestro carácter. Vemos a través de todo esto que la adversidad es la semilla del descubrimiento. Dice Romanos 5:3 al 5. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Fíjense el giro de tuerca que da el apóstol Pablo en esta palabra. Dice, viene dándonos una cátedra acerca de cómo la prueba nos desarrolla. Y en el versículo 5 él dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Muchas veces pensamos que nuestra fe puede estar hueca, puede estar vacía, puede no tener el final que nosotros esperamos. Pero Pablo dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Y cuál es el ejemplo más grande de esa ternura de amor de Dios? Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Si recuerdan un poquito lo que les explicaba el domingo acerca de los dones espirituales, el apóstol Pablo dice que el más grande regalo de la ternura de Dios es el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y precisamente, Primera de Corintios 13 nos hace el énfasis en el amor que debemos nosotros esperar y tener. Y es a través de esto que la adversidad viene a nuestra vida, de una manera u otra, para cumplir el propósito de Dios y llenarnos de su amor. Él nos advierte que no vamos a estar en un lecho de rosas. Él nos advierte que vamos a tener aflicción, pero también dice que esta esperanza no nos defrauda, no nos desilusiona, porque nuestro corazón va a estar lleno de su amor a través del Espíritu Santo. Eso es lo mejor que podemos esperar al enfrentar una adversidad. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y ahora a través de esto podemos entender que no es una promesa vacía, que no es una promesa que solamente está ahí en el papel, sino que verdaderamente Dios tiene pensamientos de bien, de bienestar para nosotros, para que tengamos un futuro y una esperanza. Y no es una esperanza vacía, sino es una esperanza en Él, en donde a través de la adversidad va a formar nuestro carácter. Por eso Él dice, bien buen siervo y fiel, allí en la parábola de los talentos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aplica completamente en la adversidad, porque cuando dejamos que Dios descubra lo que somos en Él, cuando dejamos que Él obre a través de lo que Él está haciendo para nosotros y obedecemos y entendemos a través de las cuestiones que Él quiere que salgamos adelante con sus herramientas, no con nuestras fuerzas, es entonces cuando Él se manifiesta y dice, pues sí, era por aquí. El mismo Job lo dijo al final, en el último capítulo del libro de Job. Él jamás renegó de las circunstancias que él había padecido y al final dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un hombre que el primer versículo, el segundo versículo del libro dice que era un hombre íntegro, que era un hombre admirable, aún antes de todo lo que le sucediera, y después declarara, de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven, es porque entendió el proceso, es porque vivió en esa adversidad y supo que a través de ello Dios lo hizo más grande. Es lo que debemos esperar en medio de la adversidad. Tomar las herramientas que Dios nos ha dado. No estamos solos, tenemos a la iglesia, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo y a través de ello tenemos que ser más que vencedores, porque el Espíritu ha prometido llevarnos más allá de lo que nosotros entendemos o esperamos. Y dice Isaías 3:10, dile al justo que le irá bien. Nosotros fuimos justificados ya por su gracia. Somos hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y listo, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues mi querido Felipe, muchas gracias por esta reflexión, esta palabra que nos das. Creo que eh, Dios está, obviamente su espíritu está eh, enlazando cada una de las cosas que hoy como iglesia se están haciendo. Y creo que este tema es muy sensible, es muy especial, porque creo que cada uno de nosotros hemos pasado por adversidades, por dificultades. Y bien lo decías, ¿no? Si hoy estamos pasando por alguna adversidad, por alguna dificultad, Dios está haciendo algo con nuestra vida, ¿no? De manera muy especial. Y quiero leerles justo, creo que este tema, ¿no? Entra en el marco de lo que vamos a comenzar, ¿no? A estudiar a partir de este domingo y a partir del siguiente jueves con la serie de sanidad integral. Y este tema de la adversidad es una parte súper importante en este tema. Hay un autor, hay un pastor que por ahí el año pasado pudimos ir a algunas de sus conferencias, eh, que habla mucho acerca de este tema de la adversidad y justo él dice, ¿no? La adversidad es esa maestra o las situaciones complicadas es la maestra o es el maestro para que nosotros podamos crecer y podamos entender qué es lo que Dios quiere cambiar o quiere mejorar en nuestra vida.
y venía a mi mente este texto, ¿no? Es de Segunda de Corintios 4, del 8 al 18, que dice, por todos lados nos persiguen o nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, qué importante es entender que aún en medio de las dificultades, eh, Dios está con cada uno de nosotros. Y qué buen ejemplo, Felipe, que ponías de Job, porque justo, él era un hombre justo, él era un hombre intachable y Dios permitió que la adversidad tocara su vida. Y, y tocaste dos puntos, Felipe, que me gustaría rápido en forma de comentario y de expresarlo porque me gustaron muchos. Uno de ellos, el primero, es acerca de la amistad y la fraternidad, porque justo a eso fuimos llamados como amor y gracia, ¿no? Ser esa contención para los momentos de adversidad en la vida de los demás, en la vida de cada uno de nosotros. Qué padre ver ese versículo y aquí también toco un poco a nuestra hermana Ivonne porque en muchas ocasiones ella ha posteado, se ha expresado acerca de este versículo en donde los amigos de este hombre lo bajan por el techo, ¿no? Y bien lo decía Felipe, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener esa clase de amigos que te acercan hacia Jesús, ¿no? Aquellos que no ven, ¿no? Eh, si hay algún obstáculo, si hay algo que te impide estar cerca del maestro, ellos vieron la manera de acercar a su amigo, ¿no? A Jesús, de acercar a su amigo hacia la sanidad, hacia la verdad. Entonces, hoy tenemos que entender este punto de manera muy, muy particular, ¿no? La amistad y la fraternidad entre cada uno de nosotros. Y eso nos va a ayudar, eso nos va a llevar hacia el Padre, nos va a llevar hacia Jesús, pero nos va a llevar hacia esa contención en los momentos de adversidad, porque no es lo mismo pasar la adversidad solo que rodeado de gente que te ama, que te comprende, más allá de juzgarte, está ahí hombro con hombro caminando, ¿no? La adversidad, bien dice la palabra, ¿no? Tenemos que llevar las cargas los unos a los otros y también cuando tenemos que llorar, ¿no? Con el que llora lo hacemos y también cuando tenemos que gozarnos, nos gozamos con el que se goza. Entonces, qué importante este punto. Y por último, en mi comentario, definitivamente la adversidad nos hace crecer en carácter, en conocimiento, en aprendizaje, porque si no hubiera adversidad, entonces no tendríamos esa medida o no tendríamos esa herramienta para poder, valga la redundancia, medir, ¿no? Nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra manera de ver las cosas. Entonces, eh, qué buen tema, Felipe. Muchas gracias por haberlo compartido. Y repito, creo que es un buen comienzo, un buen arranque de lo que vamos a poder compartir en unas semanas más, en unos días más. Pues Gracias a bueno, Dios. ¿alguien más? Adelante, Felipe. Gracias a Dios. Todo bien. Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar algo de lo que nuestro hermano Felipe el día de hoy nos compartió? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que les gustaría compartir? Yo, Isaac, Adelante, yo, Vita. yo cuando leí la historia de Job, pues se me hace una historia, pero demasiado fuerte.
pero lo que sí se me quedó muy, muy dentro de mí, un versículo, bueno, el que dijo Job, que Jehová da y Jehová quita. Y eso a mí como me pega, o sea, incluso ahorita que estaban hablando, mi primer pensamiento fue de eso, que pues que hay que trabajar muchas veces porque pues a cada quien luego nos llega ciertos momentos difíciles y no sé, esto siempre lo tengo en mi mente, quién sabe por qué, y eso ahorita sacaron esa historia muy fuerte y ay no, ese es mi comentario. Muchas gracias, Evita. Sí, y mira, Job se dirigía con estas palabras para reconocer la soberanía de Dios, ¿no? Él es el que tiene el poder, él es el que tiene la autoridad. Jehová Dios, Jehová quitó. Entonces, es la soberanía de Dios acerca de la circunstancia que estaba viviendo Job en ese momento. Y sí, es muy, muy fuerte esa historia. Yo creo que en alguna de las predicaciones de la serie que vamos a tener, algunos de mis hermanos van a tocar la vida de Job de nuevo, porque es un gran ejemplo, ¿no? De resiliencia, de sanidad, de entendimiento, ¿no? Acerca de la adversidad. Adelante, Pepe. Gracias. Bueno, yo solamente quisiera comentar que tengamos siempre presente que la adversidad es simple y sencillamente una herramienta o una manera donde nosotros desarrollamos herramientas. Si se dan cuenta, los jóvenes ahora, los adolescentes, tienen un problema para manejar situaciones difíciles. De hecho, huyen a las situaciones difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente la generación X o atrás de la generación X empezamos a hacer un cambio en cuanto a la manera de educar a los hijos, porque ya no nos gustó tanto como nos educaron a nosotros. Pero si ustedes recuerdan cómo nos educaron a nosotros, fue, te lo tenías que ganar, tenías que aprender a hacer las cosas y no era un tema nada más de, perdón, a lo mejor va a sonar van a pensar que estoy hablando de alguien en particular, pero no de nadie. Por ejemplo, nosotros, si íbamos a salir con alguien, pues te decían, junta, junta tus domingos, junta tu mesada, junta tu semana, ponte a lavar carros, vende algo y con todo gusto te puedes ir. Hoy el hijo llega y te dice, voy a salir con mi novia, dame para salir. Pues es mi novia o es la tuya, ¿no? O sea, pero bueno, al final del día el ejemplo lo pongo por lo siguiente, porque hemos ido resolviéndole la vida a los hijos, que hoy los hijos no tienen esa capacidad para soportar. Entonces, si nosotros vemos los ejemplos que dio el hermano Felipe, si nosotros vemos hoy que muchos de nosotros al día de hoy estamos pasando por diferentes circunstancias, creo que aquí todos debemos de recordarlo como iglesia. Cuando estamos viviendo una situación complicada, dejemos de hacer la pregunta ¿por qué a mí? Y empecemos a hacer la pregunta ¿para qué a mí? Porque la realidad es que algo está faltando, algo quiere Dios que aprendamos o quiere Dios que desarrollemos algo. Todas las pruebas lo que forman es carácter. Y recordemos que hay una diferencia entre temperamento contra carácter. Cuando alguien dice es que tienes un carácter muy fuerte, la realidad no es esa, sino la verdadera realidad es tienes un temperamento que no puedes controlar. Si tuvieras ese carácter fuerte, podrías controlar ese temperamento explosivo. Entonces, bueno, al final del día, el ejemplo de Job es muy bueno en muchos aspectos. Yo creo que Job le podemos sacar todavía una cantidad impresionante, le podemos sacar no solamente el hecho de una vida difícil, no solamente el hecho de que se repone, podemos hablar en Job de intercesión, podemos hablar en Job de confianza, podemos hablar de Job de muchísimas cosas más, ¿no? Estoy un poco en desacuerdo cuando alguien dice, es que quiero pedirle paciencia a Dios y el hermano de la gracia le contesta y le dice, no, 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 no la pidas porque te va a pasar como a Job. Perdónenme, pero nada tiene que ver la paciencia con todo lo que vive Job, ¿no? Digo, muy personal el comentario. Pero bueno, resumiendo, tenemos que enfocarnos en eso. Cada cosa que va sucediendo en nuestra vida,
al final del día el Señor dice, estoy contigo. O sea, la confianza es que lo vamos a resolver de una u otra forma. Y mayormente tenemos que estar ciertos y atentos a cómo se resolvió, porque entonces tienes una herramienta más para resolver más adelante la vida. Desafortunadamente, el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces. Los demás animalitos, ninguno tropieza dos veces con la misma, pero es porque jugamos a no tener memoria. Cuando tenemos la memoria y recordamos lo que pasó y cómo se resolvió, no te volvió a pasar. O no te vuelve a pasar o lo resuelves más rápido, ¿no? Pero bueno, la idea es esa nada más, ese era mi comentario. No nos preocupemos tanto por la prueba, de repente son pruebas difíciles, no digo que no, pero algo tiene el Señor que enseñarnos y sobre todo la confianza de que Dios está con nosotros y como Él dice, yo ya vencí al mundo, no te preocupes, te voy a ayudar a vencerlo. Gracias, ese sería todo el comentario. Amén. Muchas gracias, Pepe, por redondear el comentario. Y pues bueno, en realidad que en verdad que estos temas son muy padres, son muy profundos. Eso nos lleva a una sanidad del alma, una sanidad en el espíritu, pero sobre todo un entendimiento de que Dios está con nosotros, ¿no? A pesar de la adversidad, a pesar de la circunstancia, Dios siempre está con cada uno de nosotros. Felipe comenzaba diciéndonos, ¿no? De pronto pensamos que la vida es de color de rosa o que siempre va a ser buena y Jesús o la palabra, ¿no? No nos dice que la vida va a ser de esa manera. Pero sí hay promesas y sí nos dice eh, que está Dios con nosotros, que hay un consolador que está en medio, que está en nuestra vida, que está en medio de nosotros, ¿no? Quien nos va a consolar, quien nos va a ayudar, ¿no? En medio de la adversidad. Entonces, tomemos cada una de esas verdades y hagámosla nuestra para esos momentos de adversidad. Y pues bueno, si no hay algún otro comentario acerca de este tema, pasamos al Yo siguiente quiero. punto. Adelante, Sara, por favor. Hola, buenas noches, hermanos. Pues yo lo que les quiero compartir es algo muy personal, porque justo hace 6 años, pues yo estaba viviendo pues, por un duelo muy fuerte. Tres personas, mi papá, un tío y mi abuelita, pues fallecieron en el 2020. Y un amigo me compartía este versículo que está en Romanos capítulo 8 versículo 28 y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En ese momento, cuando él me lo compartía y yo en medio así de mi dolor, de mi tristeza, pues yo realmente no lo entendía, no lo, en ese momento no valoré este versículo que él me compartía porque justo yo decía, ¿cómo, o sea, si yo amando a Dios, cómo esto me va a servir a mí para, pues para mi vida, ¿no? O sea, como por qué tengo que pasar por un dolor, por un sufrimiento, por una tristeza, pues que es algo que si Dios es amor, entonces, ¿por qué, no? Justo lo que comentaba el hermano Pepe, o sea, siempre nos preguntamos el por qué. Y conforme fue pasando el tiempo, conforme obviamente fui aprendiendo y el Señor fue hablando a mi vida, a mi corazón, ustedes saben, hermanos, que a mí me gusta mucho el tema de misericordia y justo me estoy enfocando más en el tema de hospitales. Y esto es a lo que voy. Ese dolor esa tristeza que yo tenía en ese momento, ahora yo la puedo entender porque pues así que la viví en carne propia y cuando se presenta a mi vida personas que están pasando por un tema fuerte, complicado, que el familiar está hospitalizado o que están pasando por un tema de salud muy fuerte, puedo entender a esa persona, puedo empatizar, puedo incluso hasta recordar y sentir ese dolor y comprender a esa persona. Y es ahí en donde me acuerdo mucho de este versículo que me compartió mi amigo, que dije, ok, ahora entiendo el por qué tenía que pasar por eso y sé que ese dolor iba acorde a mi propósito. Es ahí en donde puedo comprender que ese dolor ahorita se convierte en amor
porque yo puedo dar esa palabra de vida, esa palabra de amor, pues que a lo mejor esa persona necesita, ¿no? En el momento complicado. Y únicamente es lo que pues yo les quiero compartir, abro mi corazón. Y justo si estamos pasando por un tema complicado, por un tema que a lo mejor no vemos el fin, Dios tiene el control de esta situación y sabemos que si lo amamos es porque tiene propósito y porque Él quiere mostrarnos algo tan valioso para nuestro propósito. Y obviamente esto es para glorificarlo a Él, para mostrar quién es Él. Y pues eso es lo que quiero compartirles. Muchas gracias, Aris. Muchas gracias. Y hay algo, hermanos, que qué padre, yo sé que es el Espíritu de Dios, ¿no? Obrando, y es que la sanidad va a comenzar a fluir en cada uno de nosotros, no solamente en la parte física, sino también en la emocional, en la parte relacional, en la parte de sanidad como iglesia, como familia, como personas. Entonces, eh, Dios es sabio y es perfecto, entonces, por algo, el día de hoy estamos comenzando con este tema. Adelante, Yau, por favor. Sí, muchas gracias. Yo también quería comentar algo al respecto, un poquito similar a lo que decía Saris, porque a veces uno pasa por ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, a mí igual me pasó con mi papá en el mismo tiempo. Entonces, la gente llega y te dice eso, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo me va a ayudar esto a bien si he perdido a mi papá? O sea, ¿cómo me va a ayudar a bien si lo necesito, ¿no? Pero conforme, como bien dicen, pasa el tiempo, vamos entendiendo el para qué, como decía Pepe, ¿no? Y muchas veces todas las adversidades o las pruebas que podamos estar pasando tiene un para qué. Y a veces mucha gente dice, es que estoy enojada con Dios, es que le estoy reclamando porque a mí no me entiende, o sea, no es que te entienda, o sea, Dios, ¿qué me quieres dar a entender con lo que estoy pasando o qué me estás enseñando con esto, ¿no? Entonces, es simplemente confiar y decirle a Dios, yo no sé, yo no entiendo qué es lo que estoy pasando o por qué estoy pasando esta situación, pero sé que esto me va a llevar a algo grande, ¿no? Y yo pongo todo en tus manos y confío. Y es ahí donde nos tenemos que aferrar a las promesas que tenemos. Por eso es bien importante que podamos leer la palabra de Dios, el que podamos empaparnos. ¿Por qué? Porque en un momento de adversidad que podamos estar atravesando, van a llegar esas palabras a través del Espíritu Santo que te van a dar ese consuelo, que te van a dar la fortaleza, la fuerza para seguir adelante y decir, ok, estoy pasando esto, pero mayor es el que está conmigo, ¿no? Dios está conmigo, hay un propósito, hay una enseñanza y el día de mañana, lo que tú ya estás hoy pasando, Dios lo va a responder, no hay duda, ¿no? Tal vez o sea, Dios va a responder siempre cuando sea su voluntad o no, pero va a responder y vamos a decir si fue por aquí o no fue por acá, ¿no? Pero va a haber una respuesta a tu necesidad y es ahí donde nosotros podemos dar testimonio de eso que pasamos y ahora cómo lo vemos, ¿no? Porque lo vamos a ver totalmente de otra manera. Y como decía Saris, ahora esa situación de su papá también, el día de hoy, ¿qué pasa? ¿No? Ella está en un hospital donde hay gente, donde está pasando con dolor y entonces eso que ella ya pasó va a ser esa fuerza, esa fortaleza para poder abrazar a esa gente que hoy está viviendo eso, ¿no? Y que uno ya lo pasó y dices, bueno, lo pasé, pero hoy estoy bendiciendo, estoy pudiendo orar por esa persona porque a través de ese dolor puede ser esa gente que puede conocer de Cristo, ¿no? Entonces, es muy extenso y no acabaríamos, ¿no? De poder externar lo que Dios hace a través de lo que pasamos cada uno de nosotros, pero al final siempre nos va a dejar una enseñanza que nos va a marcar y va a dar testimonio de lo grande y maravilloso que es Dios en nuestras vidas. Entonces, si estamos hoy pasando por algo, simplemente seguir confiando, creyendo y dejando todo en manos de Dios, porque Dios es un Padre bueno, ¿no? Y Dios es bueno. Y lo que podamos estar pasando, sé que el día de mañana va a ser para, vamos a decir, Dios, gracias. Y hoy entiendo por qué tanto tiempo pasó y no respondiste cuando yo dije, porque Dios no cumple caprichos, ¿no? Ni berrinches. Simplemente es tu tiempo es perfecto y creemos y caminamos en ello. Nada más, ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Yau.
Por aquí nos escribe nuestra hermana Ivonne, dice, a mí me trajo a la mente cuando Nahum estaba en el hospital, eh, el cómo en todo tiempo Dios estuvo con nosotros, él siempre, en siempre tener la mente la alabanza donde Dios me decía que aunque no pudiera ver, Él estaba obrando y esto me enseñó a depender más de Dios e igualmente empatizar más con todos los que tienen a alguien en el hospital. Dios les bendiga. Así es, Ivonne, exactamente. Eh, muchas veces las situaciones complicadas nos hacen, o las adversidades nos hacen ser empáticos con las personas que están sucediendo, ¿no? Digo, al final de cuentas somos hombres y somos humanos, no tenemos atole en la sangre, entonces sí o sí, la empatía tiene que estar ahí, ¿no? Siempre, siempre tiene que estar ahí. Hoy puedo dar gracias a Dios, Ivonne, porque eh, y permítanme decirlo de esa manera, Dios me dio la bendición de poderlos conocer un poquito más, de poder ir yo ese día, ¿no? De estar ahí un momento con ustedes y justo nosotros íbamos saliendo de ese tema muy complicado, ¿no? Dentro de la familia, recuerdo que creo que ya era lo último del tema de pandemia o estábamos todavía ahí con el tema muy, muy fuerte, pero Dios, al momento de ver corazones rendidos, de ver corazones vulnerables, comienza a sanar, comienza a poner su mano, y lo primero que pone en ti es empatía. Entonces, que de verdad, qué bendición poder haber pasado estos momentos con ustedes. Y bueno, dejando a un lado el tema personal, Dios tiene el control de nuestras vidas y de lo que sucede alrededor de nosotros. Y pues bueno, muy bien. ¿Qué tema, como decía ya, tan extenso, tan padre, tan profundo? Nos podríamos quedar aquí mucho más tiempo, pero ya es 9:22. Si no hay alguien más que quiera opinar, quien quiera dar su opinión para esta reflexión, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración. ¿Parece?